Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición, un nuevo miércoles para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Eh, que reciban un saludo de parte para los hermanos que nos ven fuera de la congregación, ¿verdad? Y también de esta área, pero los hermanos que están en otros estados o en otros países reciban un abrazo. Gracias porque también muchos oran por este ministerio, oran también por mi vida, gracias. También gracias por aquellos que están pendientes con algún mensaje, con alguna llamada, con aquellos que también en algún momento, no importa cuándo ha sido, siempre están pendientes, pero también quiero agradecer a aquellos que han sido de bendición para este ministerio. De verdad que el Señor les multiplique grandemente. Amén. Así que vamos a empezar la enseñanza de este día y el tema es: los perseguidos reciben el reino de los cielos. Los perseguidos reciben el reino de los cielos. Entonces, yo creo que por favor me acompañe a Mateo 5, versículo 10 al 12. Repito, Mateo 5, versículo del 10 al 12. Espero que tenga su cuaderno y su Biblia. Y qué importante es esta bienaventuranzas, ¿verdad? Y es un ejemplo de ese auténtico discípulo, que el Señor nos ayude a ser este auténtico discípulo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover, Señor, en esta noche e interrumpir. Amén y amén. Fíjese que es increíble, ¿verdad? Habla de los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y yo creo que cuando uno dice ser cristiano, con el simple hecho de decir que ser cristiano, y además de eso, lucha para vivir como cristianos, se levanta mucha oposición en nuestras vidas. Y muchas veces podemos ser discriminados y hay algunos que superan o no superan el hecho de esta situación. ¿Cuántas veces se han burlado porque somos cristianos? ¿Cuántas veces aún nos han puesto más trabajo porque somos cristianos? Bienaventurado aquel que no se ha avergonzado. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento nos ha dado vergüenza y no hemos dicho: sí, yo soy cristiano, sino que nos quedamos callados? Y puede ser que alguno haya pasado por eso, puede ser que otro no. Pero hay una bendición cuando se pasa por algún padecimiento de estos. Para ir entendiendo un poco más, ¿qué son perseguidos? ¿A qué se quiere referir? Es soportar el sufrimiento por Cristo. Amén. Un sufrimiento por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Ser burlado. ¿Alguna vez se han burlado de usted porque es cristiano? ¿Se ha sentido mal? Déjeme decirle que la palabra es bien clara. Eh, hay una bienaventuranza para aquel que lo toman de burla por ser creyente, ridiculizado, separado.
¿Alguna vez nos han separado, nos han hecho sentir menos? Nos han tomado como en broma? ¿Ser, tras, ser tratado hostilmente? Mire, muchas veces no nos hemos dado cuenta de que cuando soportamos estas situaciones, Dios bendice nuestras vidas. ¿Y qué hablar de aquellos que han muerto? Nosotros no hemos llegado a este tiempo. Es decir, perdón, no hemos llegado a esta situación. Y muchas veces cuando hablamos de que algunos han sido martirizados o que los han matado, tal vez nos recordamos, no, hay muchos que hoy en día son asesinados por el simple hecho de decir que son creyentes. Y nosotros, déjeme ponerlo en esta forma, y nosotros aquí en Occidente, ¿verdad? Tenemos la libertad. Fíjese que aquí se maneja cierta libertad religiosa. Y aquí nos podemos reunir, aquí podemos tener un servicio, pedimos permiso a una ciudad y vamos al parque, a un lugar, y hacemos un culto y nadie nos dice nada y hablamos y vivimos una vida, eh, no sé qué palabra ocupar, tan liviana con respecto al Evangelio. Pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en aquellos países donde el Evangelio es prohibido? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos perseguidos? ¿Cuánta gente al día de hoy está en prisión por decir que es cristiano? ¿Cuánta gente al día de hoy, en este último año, estamos terminando 2 meses, o mejor dicho, terminando 2 meses y empezando el tercero? ¿Cuántas personas en estos últimos 2 meses han muerto por el simple hecho de ser cristiano? Y muchos de esos casos nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas mujeres, por decir que son cristianas, han sido, mire, qué duro, han sido violadas, han pasado por una situación difícil? Y muchas veces, hasta que vemos esa situación, decimos, ay Señor, qué misericordia. Entonces, increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros que vivimos de este lado del mundo o que estamos en un país donde no hay esa persecución, donde poder congregarnos tenemos la libertad? ¿Verdad que nosotros la tenemos, déjenme ocupar esta palabra, ¿verdad que nosotros la tenemos más fácil para ser discípulos? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué no somos auténticos discípulos? Porque luchamos más con nuestra alma, con darle rienda suelta a los deseos de nuestra alma, que hacer un verdadero discípulo. Y cuando tal vez nos han dicho algo en la colonia, en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio, los amigos, o nos ha dado pena de ir con la Biblia, o cuando nos han dicho aleluya, o cuando nos han dicho de que para dónde vamos, etcétera. Dice Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. El mayor ejemplo que tenemos es el Señor. Cayó, no se defendió. 15. Pero yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estamos nosotros, hermanos, si nosotros viviéramos esta situación que han vivido muchos hombres y mujeres. Hermanos, ¿cuántos
prefirieron morir antes que negar al Señor. Y eso sirvió para que otros creyeran, para que la palabra continuara y llegara a nosotros hasta el día de hoy. ¿Entiende por qué el tema es, el tema, la serie es el auténtico discípulo? Y déjeme decirle esto, a mí cuando yo leo esto y entiendo, yo digo, me da pena delante del Señor. Me da pena delante del Señor por aquellos siervos, por aquellas siervas que dejaron todo, que entregaron hasta lo último que tenían, material y aún sus vidas, y se dedicaron a predicar la palabra y enseñar a otros y afrentando amenazas, peligros, etcétera. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me podrá? Ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni miseria, ni... Y muchos de nosotros no hemos pasado por eso. Entonces, ¿será que tendríamos que pasar una situación para ser auténticos discípulos? Yo creo que no, tenemos el Espíritu Santo. Y muchas veces las cosas que podemos pasar sí son duras, pero con respecto a otros que han pasado, hay lugares aún en estos países democráticos en los cuales hay una cierta libertad de que si usted dice algo contrario a lo que se está diciendo. ¿Cuántos casos hemos visto de gente que ha sido arrestada? ¿Cuántos no estamos dispuestos a afrontar eso? Primera epístola de Pedro 4, 12 y 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro, el apóstol Pedro, estaba hablando y de seguro él se recordaba de las palabras del maestro, que él escuchó y les dijo, miren, hermano, y todos murieron, todos los apóstoles murieron, terrible. El apóstol Pablo también. Y por causa de hombres como el apóstol Pablo, como Pedro, como Santiago, como Juan, hermanos, que tenemos este conocimiento del Señor, la revelación de su palabra. Dice el 13, 1 Pedro 4:13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, en la revelación de su gloria, esa transformación cuando sea manifestado, ¿verdad? Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, fíjese que en el mensaje de Cristo allá en Mateo, menciona tres clases principales de persecución. Ser vituperados. ¿Qué es ser vituperado? Es ser verbalmente abusados. Esto habla de insultos, burlas, ¿sí? O matados, vituperios crueles. Hebreos 11:36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Oiga el 37, fueron apedreados. Pero aquí ya me estoy metiendo yo en otra parte de persecución, pero lo vamos a leer de una sola vez. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio,
mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando dice ahí que no han recibido es porque muchos de ellos estaban esperando que el Señor viniera y fueran transformados. Y entonces murieron y no sucedió. Pero mire, qué misericordia que estos no recibieron esa promesa, porque si no, usted y yo no hubiéramos sido alcanzados. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido allá por ellos? Hermanos, nosotros no seríamos parte de su iglesia. Probablemente, ¿ok? Ser perseguido. Primero, ya vimos qué es ser vituperado. ¿Qué es ser perseguido? Habla de ser herido, separado, atacado, torturado, martirizado y tratado con hostilidad. Y también habla de ser objeto de toda clase de habladurías malas, que nos digan injurias, maldiciones, mentiras, cosas duras que se hablan, palabras ásperas, desafiantes. Salmos 35, 11. Se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta. De lo que no se me preguntan. Perdón, yo lo leí mal, lo repito. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Oiga, mire, testigos malvados. Hechos 17, versículos 6 y 7. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Amén. Y libro de Judas 15, 1:15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Increíble, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Cristo es para los que son vituperados, perseguidos, y también que objeto de toda clase de malas habladurías. Sí, hermanos, van a levantarse cosas, pero el Señor dice que estará con nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos perseguidos? Los perseguidos son las personas que vive y habla por Cristo y que es vituperada, perseguida, rechazada, aún hasta con palabras. Si usted es una persona que vive, y habla de Cristo y habla por Cristo, quiere decir que es una persona cristiana que lucha para dar un testimonio y un reflejo de lo que es el Señor, no se extrañe, no se extrañe, no tenga temor, no tengamos temor de que en algún momento alguien nos va a hablar mal, nos va a perseguir o nos va a rechazar con palabras. La palabra, el Señor lo decía, ¿verdad? Algunos, su familia, los van a entregar. Tal vez a usted no lo han entregado las familias a una autoridad porque no es un delito aquí. Pero a cuántos por ser el hecho de ser cristianos los han despreciado. El pastor cuenta algo que pasó hace muchos años. En la colonia, en una colonia donde vivíamos, yo estaba muy pequeño, pero en una colonia donde vivíamos había un joven que mi padre le presenta del Señor, él acepta, estaba viviendo con un montón de luchas, problemas en su vida, etcétera, y todo lo demás. Y entonces conoce a Cristo. Y entonces él llega a su casa y dice, ¿saben qué? Acepté al Señor, esto me va a traer. Y vino su familia y le sirvió su comida no sé si fue que le sirvió la comida.
a la par del perro, o al muchacho la madre le dijo que prefería verlo muerto antes que fuera evangélico. Sí, lastimosamente el joven no soportó eso y él regresó al mundo, regresó a su vida y no sé cómo fue, pero le fue muy mal. Increíble, ¿verdad? ¿A cuántos a cuántos los han rechazado en su casa, en su familia? Y el Señor dice, si tú has soportado eso y te mantienes en el camino, eres bienaventurado. Fíjese que la persecución es una paradoja. ¿Por qué? Porque revela que la auténtica naturaleza del mundo es mala. Pensemos en esto, la persona que vive y habla en favor de justicia es rechazada y perseguida. Aquel que habla en cuestión de justicia, ¿sí? Que vive y habla en favor de justicia, es rechazada y perseguida. ¿No se da cuenta que estamos viviendo en un mundo tan horrible? En el cual ahora uno tiene que cuidar lo que dice. Si uno habla más allá de la cuenta, si uno dice la verdad, un ejemplo, si uno habla de biología, uno es el equivocado. Increíble. Si uno habla de cosas ciertas, uno está mal. Si uno da su comentario en alguna red social, es atacado y le dicen un montón de cosas y de que se esperan que uno se muere de algo. Mire, increíble. El Señor no nos ha mandado a que nos estemos discutiendo con personas en las redes sociales. No, no. Eso es una pérdida de tiempo. Pero qué increíble, ¿verdad? Que ahora usted habla la verdad. Híjole, y es atacado. La persona que se preocupa y trabaja por verdadero amor, justicia y salvación del mundo es objeto literal de oposición. Hoy hablar de Cristo, de que es el único camino, a uno lo miran de una manera despreciable. Porque quieren imponer sus cosas por fuerza. Y quieren que si uno tiene convicciones, cambie las convicciones a lo que ellos quieren, lo cual está fuera de sí, no es razonable. Y si uno no está, oiga, por el simple hecho de no estar de acuerdo con una cosa, ahora el que no está le llaman que es fobia la que uno tiene. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir predicando de que solo hay dos sexos? Solo hay dos sexos, no hay más. Géneros, dos. Si usted quiere ocupar la palabra género, solo dos. Hombre y mujer, porque Dios no se equivocó. ¿Cuántos han sido censurados por eso? ¿Cuántos no predican de eso? ¿Cuántos no es que vamos a predicar todo el tiempo? No, tampoco. No es levantar una... No, no. Pero ¿cuántos ministros han tenido que callar o no hablar eso porque viene un ataque o hay que modificar la palabra para que la gente no se sienta ofendida? Sí, porque aunque algunos hablan de los millennials y la generación Z como una generación de cristal, déjeme decirle, no es así. Hay gente mayor, muy vieja, que sigue, aunque son de hace no sé cuántas décadas, sigue siendo una generación de cristal. Entonces, el mundo y la humanidad está engañada y vamos a pique. Hermano, déjeme decirle algo, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí, no sé cuánto va a durar estos últimos tiempos, como puede durar un día, como puede durar 50 años, pero hoy es el último día, es el último tiempo, que el Señor va a venir pronto. Esperemos que sí. Entonces mantengámonos firmes. Entonces el mundo está engañado y su humanidad también. Y fíjese que no se avanza. Humanamente pareciera que nos hemos estancado. No, vamos en retroceso.
La vida es tan corta. Hermanos, la vida es tan corta, un promedio entre 60 y 70 años. Si no es que si es que no ocurre antes. Pero ¿cuántas personas jóvenes están muriendo hoy? Hay una cantidad, antes las muertes o por suicidio, las estadísticas eran de tal, hoy antes eran entre 40 y 50, hace años tantos eran de 50. No, hoy vemos que la mayoría, estoy hablando de los porcentajes cómo han ido creciendo, vemos ahora entre 12 y 18 o 20, etcétera, por un montón de situaciones. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio y estamos aquí no para atacar. Óigame, estamos aquí no para atacar a aquellos que nos ataquen, sino que estamos aquí para decirle a aquellos que nos atacan que hay alguien que los ama y que hay una oportunidad para sus vidas. Por eso estamos nosotros, para mostrarles con nuestras vidas de que hay un Salvador, de que tienen una oportunidad. Entonces, fíjese que los creyentes son anticipadamente advertidos que iban a sufrir persecución. Literal A, sufrirán persecución porque no son de este mundo. Recuerde, no somos de este mundo. Son llamados a salir del mundo, a no comportarse igual que el mundo. Dice la palabra, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Estamos separados también de la conducta del mundo porque no nos podemos comportar igual que ellos. Por eso el mundo reacciona contra ellos. Estoy hablando contra ellos en el sentido, pero estamos incluidos, ¿verdad? Por eso el mundo reacciona contra nosotros de esta manera. Juan 15, 19. Dice del 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y oiga el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si el mundo nos aborrece por lo que nosotros creemos y lo que creemos va en contra de los de ellos, entonces déjeme decirle algo, bienaventurado usted y yo, porque no somos del mundo, somos del Señor, somos del cielo, somos diferentes. Pero nos han traído aquí no para pelear, no para debatir, no para discutir. No. Nos han puesto en este lugar para mostrar la gracia y la misericordia de Dios, aún para estos, y que estos también puedan conocer al Señor. ¿Qué más? Sufrirán persecución porque los creyentes se despojan del manto de pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de vivir demostrando una vida de justicia. Además, no nos podemos comprometer o no nos comprometemos con el mundo ni con una conducta pecaminosa. Debemos de luchar. Estamos doblegando nuestra voluntad, nuestra alma. Entonces, no nos podemos comprometer con este mundo. No podemos quedar bien con el mundo. Hay un versículo muy fuerte, ¿verdad? Que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Qué más? Debemos de vivir unas vidas puras y piadosas, sin tener nada que ver con los placeres pecaminosos de un mundo corruptible. Hermanos, si ya de por sí tenemos una lucha interna, pero ¿por qué tenemos que vencer? ¿Por qué tenemos que vencer a nuestra alma? Para poder ser un auténtico discípulo. Entonces, cuando se vive de esta manera, entonces aquel que es apartado del mundo, aquel que vive de esta manera, expone los pecados que hay en la gente.
o los pecados que hay en el mundo. Ahí mismo, Juan 15, 18, ¿verdad? Que lo leímos un momento. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 22 de Juan 15. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, todo aquel que quiera vivir conforme a la palabra de Dios, siendo un ejemplo, viviendo una conducta diferente a la del mundo, yendo en contra de la corriente, va a padecer persecución, va a ser vituperado, se van a levantar falso testimonio, mentiras, etcétera. Además, sufrirán persecución porque el mundo no conoce a Dios ni a Cristo. ¿Qué sucede con este mundo? Con este mundo impío. No quieren a Dios, no quieren otro Dios, que no sea ellos mismos y sus propias imaginaciones. Pero el punto va un poco más allá. ¿Qué sucede? Ellos están en contra de darle cuentas a un ser. Y entonces vienen con sus propias imaginaciones decir que Dios no existe o se crean sus propias religión, sus propios dioses, ponen sus propios mandamientos, déjenme ocupar esta palabra, sus propios estatutos, de que si yo no le hago mal a nadie, estoy bien. Que yo puedo pensar lo que quiera, maquinar lo que quiera, pero como mientras no lo haga efecto, no suceda, no estoy dañando a nadie, no estoy haciendo nada malo. Estas personas quieren hacer lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque el propósito es satisfacer todos sus deseos, no lo que Dios quiere, ni lo que Dios demanda. ¿Y eso qué es? Su palabra. Entonces, ellos no están dispuestos a someterse a la Biblia. ¿Por qué? Porque esto los confronta, porque esto los amarga, porque va en contra de sus deseos. O no también va en contra de nuestros deseos. O no para nosotros que somos hijos también nos cuesta cumplir la palabra. Si muchas veces para nosotros la palabra de Dios es dura y cansada, porque nos llega un momento a nuestra naturaleza. Déjeme explicarlo. Llega un momento en que nos sentimos cansados, en que hacemos y hacemos y hacemos y qué nos cuesta, ¿verdad? Rendir la voluntad. Imagínense a estas personas que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen un espíritu vivificado, que están muertos en delitos y pecados. Por eso usted y yo como creyentes debemos de dedicar nuestra vida a Dios. ¿Cómo? En adoración y sirviéndole. Fíjese que los impíos no quieren tener parte con Dios. Por eso se oponen a los que hablan de Dios y de la obligación del hombre de honrar y adorar a Dios. Volvamos rápidamente, Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí Juan 16, 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué más? Sufrirán persecución porque el mundo vive engañado en su concepto y en su fe en Dios. ¿Cuánta gente que es no creyente en el hecho de ser cristiano evangélico, así, ocupando estas dos? ¿Cuántas personas, cristiano evangélico, cuántas personas dicen de que ellos creen en un Dios y creen a su manera? Y nunca han leído la Biblia, pero creen que ayudar a alguien está muy bien.
¿O cómo pensábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿De que no teníamos pecado? ¿Y de qué? ¿Pecado de qué? ¿Hasta cuándo es que supimos nosotros que habíamos pecado? Hasta que lo conocimos a Él. Entonces ahora ya no tenemos excusa. Hasta que su palabra ha sido revelada a nuestras vidas. Entonces el mundo concibe a Dios como aquel que sacia sus deseos y sus pasiones terrenales. Dice Juan 16, 2, y voy a volver a leer 3. Pero oiga cómo comienza el 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ah, miren, nos está hablando allí. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué creía Saulo que estaba haciendo? Lo correcto. Y entonces cuando el Señor lo detiene, ¿cuáles fueron las palabras? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero según él, estaba rindiendo servicio a Dios. La idea que el hombre tiene de Dios es la de como de un supremo abuelo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Verá que es muy diferente la relación que hay de un padre a un hijo, pero la relación que hay entre un abuelo a un nieto es totalmente diferente, porque el abuelo ya no tiene que corregir, ya no tiene que preocuparse un montón de cosas. ¿Cuál es ahora el papel del abuelo? Consentir al nieto, consentirlo. Lo que no le pudo dar a su hijo, tal vez fue tiempo porque estaba trabajando, o tal vez en aquel tiempo no tenía el recurso económico, lo hace con el nieto. Lo lleva a comer, lo lleva a comprar lo que quiere, pasa tiempo, lo visita. Entonces, para muchos ese es el concepto. Dios es aquel que me tiene que complacer los deseos y mis pasiones. Creen que Dios protege, provee y otorga sin importar cuál sea el comportamiento de la persona, siempre que no sea un comportamiento extremo. Cree que Dios aceptará y hará que al final de cuentas todo esté bien. Estamos bien. ¿Cuántas personas en sus religiones y aún mucha gente dentro del cristianismo, de la iglesia cristiana, creen que con ir una vez al año, cada 6 meses, o con llegar el domingo, mire, ahí sí hay mucha gente cree que con ir el domingo a la iglesia ya cumplieron su cuota y por eso Dios los va a bendecir, porque fui a la iglesia, me presenté y ya estuvo. Ya me puse en paz con Dios. Fíjese que en Estados Unidos el culto que mayormente, o cómo decirle, el culto que más se llena en el año es el culto bueno, nosotros no lo celebramos así, ¿verdad? Pero es el culto del domingo de resurrección o el domingo de Pascua. Entonces, en Estados Unidos es el día que las iglesias, es el día que más gente asiste a las iglesias cristianas. Porque pareciera que es el día que vienen a ponerse a cuentas con Dios. Qué triste. Sin embargo, el verdadero creyente señala lo contrario. Por eso el apóstol Pablo decía, no dejéis de congregarse, no viváis como el mundo. ¿Qué debemos de recordar? Que Dios es amor, pero también es justo y que demanda justicia. Y entonces el mundo se revela contra este concepto de Dios, así como lo leímos hace un momento, ¿verdad? En Juan 15:20 o Juan 16 del 1 al 4. Y harán esto porque no conocen al Padre, o a mí 16:4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y mire, y el Señor nos lo ha dicho a usted y a mí. ¿Qué más? Las persecuciones pueden surgir de las imaginaciones más diabólicas de los hombres. Si no, veamos la persecución que hubo de allá de la iglesia en los primeros siglos. Cómo los mataban, cómo los torturaban, cuántos fueron decapitados, cortados por la mitad. ¿A cuántos hoy en día se han levantado falsos testimonios? Algunas mentiras. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han sido seducidos?
Y eso es una persecución. ¿Cuánto pastor ha caído en pecado? Porque hubo una persecución. ¿O cuánto creyente? Una persecución, ¿verdad? Ya sea en el caso de una mujer, un hombre, ¿verdad? Persiguiéndola. O de una mujer con un hombre. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del creyente ante la persecución? Porque nosotros decimos, es que me han atacado, es que me han hecho esto, es que han levantado falso testimonio. ¿Qué hizo el Señor? ¿En qué momento el Señor se defendió? ¿Verdad que lo podía haber hecho? Claro que sí. Tenía el Hijo de Dios. Podía haber dicho, mándame un ángel. Y dice que cayó su boca. ¿Qué nos manda? Que no seamos vengativos, que no seamos orgullosos o incluso que no nos sintamos espiritualmente superior a los demás. ¿Qué debe de pasar en nuestras vidas ante estas situaciones? Debe ser gozo y alegría porque se está cumpliendo la palabra. Debe ser gozo y alegría porque entonces estamos viviendo la palabra y nos espera la promesa. Mateo 5:12, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso, bienaventurados los que son perseguidos porque ellos recibirán el reino de Dios. Mateo 5:12, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando no soporto esta presión, cuando no soporto esos ataques que vienen y yo digo, Señor, pero yo no he hecho esto, entonces soy fuerte, no porque en mi naturaleza, sino por la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Y volvamos otra vez a 1 Pedro 4, 12, 13, para afirmar esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Oiga, del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y como último punto, los perseguidos tienen la promesa de grandes recompensas. Los perseguidos tienen la promesa de grandes recompensas. El reino de los cielos. Ahora. Amén. Experimentar un honor especial. Porque ¿cuál es la recompensa de ellos? Ellos recibirán el reino de los cielos. Entonces, ahora, en este tiempo, ahorita, ¿verdad? Que estamos aquí. Ahorita que estamos aquí. A eso me refiero ahora. Experimentar un honor especial. Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Un honor especial, porque podemos soportar lo que se levante. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es esto de tener el reino, pero en los cielos? Ahora, experimentar un consuelo especial en nuestras vidas. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, un consuelo especial a nuestras vidas. También recibiremos una cercanía muy especial, un resplandor de la presencia del Señor
en nuestras vidas. Primera de Pedro 4:4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué? Reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y llegan a ser un testimonio mayor para Cristo. Llegamos a ser un testimonio mayor para Cristo. Segunda de Corintios 1, 4 al 6. Llegan a ser un testimonio mayor para Cristo. Llegan, pero llegamos, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 1, del 4 al 6, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Quiere decir que si tenemos aflicciones grandes, es igual o mayor el consuelo del Señor. 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Y mire, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si hay tribulación es por esto. Y si hay consuelo es para vuestra consolación también y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Quiénes son atacados? Los que quieren hacer la obra de Dios. ¿Quiénes son atacados? Los que quieren vivir bajo la palabra del Señor. Y termino. Dice, recibirán el reino de los cielos. ¿Cómo? Eternamente. Lo que acabamos de leer, estos 4 puntos, es ahora. El consuelo, la fortaleza, la ayuda del Señor. Pero hay un galardón mayor. Porque la gloria venidera o la gloria ya no se compara, ¿verdad?, con esta vida. Los cielos eternamente. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ya leímos 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y finalizamos con Mateo 19, 23 y 24. Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero no imposible, ¿verdad? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Con qué terminamos? ¿Se recuerda con qué empieza allá la enseñanza? Pobres de espíritu. Para poder llegar a esto y poder soportar, necesitamos ser pobres de espíritu. ¿Y cuál es el objetivo del sermón del monte, de esta enseñanza del Señor? ¿Cuál es? Ser auténticos discípulos. Pobres de espíritu, necesitados todos de Él. Porque si somos ricos en nuestra alma, en nuestra dependencia, no podríamos llegar a esto. Un pobre de espíritu va a afrontar y pasar las dificultades. Un rico en autosuficiencia, cuando venga la primera ofensa, va a dar vuelta atrás. Que no seamos eliminados en el camino del Señor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora
porque una vez más, Señor, bendices nuestras vidas. Estás con nosotros. Señor, gracias por guardarnos, gracias por protegernos. Gracias porque tu palabra debe de ser un aliento para nuestras vidas. No sé, Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación en la cual se han levantado contra Él, que tenga paz, que tenga tranquilidad, que pueda afrontar. Señor, y que podamos decir, como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga.